Bueno, buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí hoy con vosotros en esta tarde, noche ya casi de invierno. Eh, yo creo que lo que voy a hacer es voy a arrancar directamente con mi presentación, que tengo aquí un PowerPoint preparado. Sí que quería avisar de que para mí sería importante el turno de preguntas. Incluso si mientras voy hablando, yo voy a tener el chat abierto, si mientras voy hablando de repente hay alguna pregunta que os sugiera, yo no me importa detener mi presentación y hacer alguna aclaración. Me viene hasta bien que me hagáis preguntas según voy hablando, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí la pantalla compartida. Y bueno, yo quería un poco, en teoría ya estamos aquí, pantalla completa. Quería hacer un poco una especie de arco narrativo que yo estoy llamando del Small Data al Big Data, que me estoy dando cuenta que yo estoy de alguna forma describiendo un camino a través de mis proyectos artísticos con tecnología, un camino que está de alguna forma intentando retratar, documentar, quizás sobre todo entender unos cambios, casi diría unas sacudidas que ha habido tecnológicas recientes que han cambiado todo. Y para ello quería empezar con la basura. Una vez una arqueóloga española que trabajaba en Roma y estaba especializada en investigar y documentar un basurero que había en tiempos romanos, en tiempos del Imperio. El basurero municipal de la ciudad dijo que realmente todo trabajo arqueológico al final es hurgar en la basura de otras civilizaciones, de otras culturas. Y esto a mí me pareció súper interesante porque es tan difícil entender nuestro momento, es tan difícil poder procesar lo que nos está ocurriendo en este momento porque estamos metidos en ellos, ¿no? No tenemos esa distancia, la distancia que puede tener un arqueólogo, por ejemplo, de ver desde fuera, intentar descifrar una cultura ya desaparecida. Pero me parecía interesante intentarlo, por lo menos, e intentar entender a nuestra sociedad, a nuestra cultura, por lo que tira. Y cada vez estoy más convencido de que a una cultura se la conoce, a una sociedad se la conoce por lo que tira, por sus basuras. Yo he sido muy aficionado a chatarrerías, a centros de reciclaje, a buscar entre contenedores. Y en ese paisaje excremental, ese paisaje residual, en esa ruina que significa el mundo un poco del despojo, de lo lo que no queremos mantener cerca de nosotros, que por cierto siempre habita en la periferia de las ciudades, lejos del centro de las ciudades, es ahí donde de alguna forma he entendido el proceso de lo que yo llamo la obsolescencia tecnológica, la ruina tecnológica que está dejando atrás la sociedad digital. Me gusta arrancar con esta foto de una chatarrería que ya no existe, pero que estaba ahí en una zona que se llama La Muñoza, al lado del aeropuerto de Barajas, cerca donde yo tengo el estudio. Y me gusta esa foto porque muestra estos aviones que aparecen casi sobrevolando ya encima de la chatarrería y que son un poco los dos opuestos en los que de alguna forma doy cabezazos. El mundo de la basura, por un lado, el mundo residual, excremental, como digo, el paisaje excremental que de alguna forma creamos entre todos. Y en el otro lado de la báscula tenemos la tecnología, que para mí está representada por este avión. Este avión como gran exponente del avance de ingeniería que significa, ¿no? el progreso tecnológico a lo largo del siglo XIX y XX, ¿no? Sobre todo en el siglo XX, el avión como símbolo de, digamos, de esas burbujas tecnológicas que creamos para irnos de estas realidades a veces que son incómodas, realidades residuales, realidades que de alguna forma
tenemos ansias de escaparnos de ellas e irnos a otros mundos, ¿no? El avión tiene siempre esa promesa de llevarnos a otros mundos mejores, a otros mundos más prometedores. Y en el fondo yo creo que toda tecnología tiene encerrada en sí mismo un deseo secreto de escaparse de la realidad. Estoy viendo que ahora mismo no puedo ver los chats. Bueno, vamos a tener que dejar las preguntas para después, porque si hago pantalla compartida en PowerPoint no puedo ver los chats. En estos recorridos que hago en los basureros veo muchos horrores. De hecho, creo que todo ciudadano debería ir a visitar estos grandes cementerios de material obsoleto, de material de basura, todo tipo de basura. A mí me interesan especialmente los basureros tecnológicos y centros de procesamiento de material tecnológico, porque es algo que a mí me toca especialmente como artista que trabaja con tecnología. Y veo horrores, como decía, y también veo cosas como muy bellas, ¿no? Como verdaderas joyas, cosas que me impactan y que tomo fotos, como esta foto de una montaña de cableado, que me hizo pensar en el mundo wifi, que está haciendo del cable un material obsoleto. Y al mismo tiempo, esa especie de composición espontánea que está hecha parece como un cuadro de Jackson Pollock, ¿no? Un cuadro hecha con los colores de los cables, cada uno con su codificación, no son colores arbitrarios, los cables vienen codificados cromáticamente. Pues sé que, por ejemplo, el morado es fibra óptica y distintas anchuras de cable y tienen distintos colores, ¿no? Pues esto es ese tipo de imagen que es el que me permite a mí arrancar con un proyecto. Cuando vi este manojo, esta montaña realmente de cables que se estaban un poco procesando para extraer el cobre, llevé un manojo de estos cables al estudio y empecé a jugar con estos manojos y esto se convirtió en una instalación que estáis viendo ahora en pantalla, que se llama Scanner, una instalación muy orgánica, además es muy gustosa de instalar. Básicamente instalo en la sala de exposiciones colgando estos manojos de cable y con un proyector, en este caso eran varios proyectores, proyecto unas líneas blancas que van, digamos, escaneando el espacio. Cuando esas líneas blancas golpean el manojo de cable eléctrico, de cable informático, de cable telefónico, se crea un efecto óptico de transmisión de data, de información por el material. Pero es un efecto óptico porque el material está muerto. Este proyecto me hizo pensar mucho en el soporte de pantalla, ¿no? Una pantalla normalmente es una superficie rectangular y plana, una superficie que de alguna forma es neutral, ¿no? que simplemente lo que hace es mostrar lo que se le proyecta encima. Pero ¿qué pasa cuando esa superficie blanca se convierte en un material simbólico, una potencia escultórica que da una lectura, digamos, diferente a lo que se le está proyectando? Esto de alguna forma fue como el arranque de todo un proceso de trabajo que me ayudó digamos, me ayudó a descubrir, ¿no? un camino. Yo creo que el artista de vez en cuando encuentra lo que yo llamo nodos. Un nodo, ¿no? Un árbol, una planta es una especie de bulbo, algo que tiene ahí como un grosor, ¿no? Y que cuando eso se destripa, pues empieza a crecer en varias direcciones, ¿no? Y yo con Scanner encontré un nodo de trabajo, encontré muchas posibilidades con algo tan sencillo como es mundo de la proyección y material o soporte de superficie sobre la que se está proyectando. Y esa superficie sobre la que yo proyecto es un material obsoleto, un material de residuo tecnológico, un material que a través de la proyección intento dar nueva vida. En este sentido, pues por ejemplo, me encuentro un día en Recibérica, que está en Torrejón, me encuentro con una montaña de basura
hecha con las máquinas tragaperras que se están sacando de circulación. Estaban funcionando perfectamente. Sencillamente la empresa que distribuía este material, que es Recreativos Franco, y que está en todas las cafeterías y en todos los bares de todo el país, pues estaba retirando estos modelos antiguos para sustituirlos por los modelos digitales nuevos. Esta foto me gusta mostrarla, ¿no? Porque están ahí los pobres máquinas tragaperras alineadas, casi como yendo al matadero, todas confrontándose a su muerte, todas de alguna forma preparándose para su destino final, ¿no? Y es esa conexión, esa empatía, es la que yo de alguna forma siento. Yo me empiezo a identificar con las máquinas tragaperras y con muchas otras tecnologías que se hacen obsoletas, porque de alguna forma descubro que como yo, estas máquinas también tienen una fecha de caducidad. Como yo, están destinadas a afrontar su muerte y su obsolescencia. Bueno, os voy a enseñar lo que salió de este proyecto. Es una obra que se llamaba Jackpots, donde recogí los trozos rotos de pantallas, las pantallas de las máquinas tragaperras, y las ensamblé en un panel que tenía 4 metros de altura por 3 metros de ancho, que una vez más, como los cables, intentaba como activar y dar vida, ¿no? En este caso, a través de una retroproyección, creé unas máscaras que parecía que todo el conjunto cobraba vida. Quería que el conjunto pareciera casi como una vidriera de una catedral o de una iglesia, ¿no? Un aspecto casi pseudo-religioso. Ahí podemos ver cómo voy como un poco destacando los motivos, ¿no? La diablesa, la fruta prohibida, los Tutankamón, los tesoros escondidos del Far West. Todo esto son los motivos típicos, ¿no? Un poco kitsch. Aquí estoy proyectando datos del IBEX 35, de la bolsa, del mercado de valores, pensando en cómo realmente vivimos en una economía de casino, una ludopatía económica generalizada que al fin y al cabo, seamos ludópatas o no, nos afecta a todos, ¿no? Por la bolsa de valores como otro sistema, digamos, de apuestas también, ¿no? Y aquí vemos el reverso de la obra, el panel, con una proyección y a través de video mapping, esta es una obra ya antigua, 2009, iba destacando con estas máscaras los motivos que he visto desde el otro lado decía que estaba cobrando vida, ¿no? En el fondo me pasé muchas horas en la cafetería que tengo al lado del estudio tomando notas, vídeos, apuntes de cómo el parpadeo ese constante que siempre nos está intentando tentar y vaciarnos los bolsillos es algo que es muy premeditado, ¿no? Y aquí tenemos otra serie también que empecé en el 2014, que es una serie abierta, una serie en la que sigo trabajando, que se llama Small Data. Son todos objetos de consumo electrónico que encuentro normalmente en contenedores, también en estos centros de reciclaje, los coloco sobre una balda. Aquí tenemos una Game Boy del final de los años 80 y cada elemento de consumo electrónico son elementos que son muy conocidos por todos, sobre todo por gente de mi generación, eh, tecnologías que se han hecho obsoletas. Aquí tenemos, por ejemplo, un escáner donde me encuentro con un trozo roto de un escáner, una impresora, y hago un trabajo casi como de forense. Intento averiguar en Internet, buscar el manual del modelo al que perteneció por ejemplo, el carril de esta impresora o un VHS. Como digo, me encuentro con estas tecnologías en un estado lamentable y intento de alguna forma volver a darle vida a estos materiales de consumo electrónico que han sido pertenecientes a nuestro pasado no tan remoto, un DVD, un reproductor de DVD, vamos. En el fondo yo considero estas obras como, eh, digamos, bodegones, ¿no? En el género pictórico, el bodegón tradicionalmente es una mesa sobre la que se colocan distintos
símbolos de lo efímero de la vida. Una flor marchita, una botella vacía, una calavera, ¿no? Lo que ya todos estos motivos tan conocidos, todos símbolos del paso del tiempo, ¿no? Para mí estos son, aquí estamos viendo los, digamos, los bodegones del momento, ¿no? Los discos duros, las calculadoras, los móviles, todos estos materiales que eran muy familiares hasta que de alguna forma pues, han desaparecido, se han hecho obsoletos. Esto es mi homenaje a la tecnología obsoleta. Es mi homenaje a tecnologías que se han descartado con demasiada rapidez. Aquí vemos cómo tienen ese proyector, estos picoproyectores que proyectan cenitalmente sobre material escultórico. Estos móviles que justo antes de la aparición del smartphone, ¿no? Los Nokias, los Samsung, los Motorolas que ya han desaparecido, ¿no? O incluso estos trocitos rotos de circuitos antiguos que proyecto con gran precisión sobre el estaño y genera esa idea de transmisión energética a través del material, ¿no? La serie Small Data ahora consiste en 20 obras y, como digo, pues creo que seguiré añadiendo material según vayan apareciendo más materiales obsoletos. Una evolución de la serie Small Data es mi serie Latencias, donde he sustituido la proyección cenital desde arriba por unas pantallas. Vamos a colocar esto en otro lado, que moleste menos. Aquí en este caso son unas pantallas que coloco ahí también perpendicularmente en la pared como si fueran baldas, ¿no? Y sobre él coloco distinto material y en este caso es la animación que se ve en la pantalla, en el monitor, la que de alguna forma activa el material. Como esta que es una serie de ópticas. Yo empecé en la fotografía, como artista empecé en la fotografía y luego poco a poco me he ido adentrando en el mundo de lo digital, ¿no? Pero tenemos estas ópticas que pertenecen un poco a mi legado, mi propio pasado como fotógrafo. O este material que parecen como pequeños minerales, que en realidad son componentes electrónicos que en los centros de reciclaje van, digamos, casi volviendo al estado mineral de todos estos materiales. Los van comprimiendo y separando y finalmente derritiendo. Y yo creo esta especie de animación zen, como si fuera un jardín zen, muy pixelado, con ruido, y esta otra que son como con rejillas para airear el interior de distintos objetos de consumo electrónico. Se intuye casi como una vida que hay más allá de ese objeto que aparece roto y fragmentado y nuevamente como muy arqueológico. También quería mostraros esta serie que se llama Cuadratura. Cuadratura son 4 instalaciones, todas hechas con material tecnológico que ha sido como muy relevante en mi pasado. Empezando por el DVD. Sika, es como se llama esta obra, son 360 DVDs, películas en formato de DVD. Todas las películas las he visto y he sacado fragmentos de cada una de estas películas, que es lo que luego estoy proyectando sobre la superficie de los DVDs. Una especie de proyecto fragmentario y calidoscópico bastante hipnótico. Como los DVDs son pequeños espejos, lo que yo proyecto sobre ellos se refleja luego en el espacio de la sala de exposiciones. O sobre el mismo público también. Con los clips de audio, que son los clips de las pequeñas peliculitas, los fragmentos de películas que estoy proyectando, que crean esa especie de composición sonora accidental. La segunda obra de la serie Cuadratura se llama Frecuencia, Frequency, que está hecha con unas mallas metálicas que se encuentran en el interior
de las pantallas analógicas de televisión, las pantallas de tubo. Cuando tú cortas el cristal, te encuentras con este material industrial, la malla metálica sobre la que se formaba la imagen televisiva. Y aquí lo que estoy proyectando son dos cosas que ya no existen con la tele digital, que es ruido, cuando acaba la tele, y cartas de ajuste. Son como los momentos off de la televisión, que tienen este componente abstracto, fascinante, hipnótico. Yo recuerdo de pequeño que se acababa la tele por la noche y veíamos o las cartas de ajuste o eventualmente el ruido. Entonces ahí he creado esa especie como de patchwork, un poco nostálgico del pasado televisivo cuando la tele se acababa. Flickr está hecha con el origen de la imagen en movimiento, el celuloide de 35 milímetros, un material que muere por momentos, que aquí intento reactivar a través de la proyección. Una videoproyección que da la sensación de movimiento del material por los rodillos, subiendo y bajando. Y finalmente la cuarta instalación está hecha con otro material que ha desaparecido, que es el VHS. Encontré la película Crimen Perfecto de Hitchcock en un contenedor, saqué la banda magnética de su cassette y lo entrelacé en el espacio de la sala. Y luego sobre ella proyecté con gran precisión una animación abstracta, como de relampagueo cromático, que parece que va recorriendo la banda magnética como intentando acceder a una información audiovisual a la que ya no tenemos acceso. Porque ya nadie tiene reproductores de VHS, casi hay que ir a un museo para poder verlo. Y esto es mi serie de Cuadratura, es esculturizar también los medios, 4 medios que han formado parte de mi pasado y que de alguna forma yo quería hacer un homenaje, ¿no? Y esto es un poco la paradoja del momento que estamos viviendo, que 4 medios, en este caso 3 medios, que han sido tan fundamentales para mí como artista, como persona que aprendió a amar el cine a través del VHS, yendo a los videoclubs y alquilando y organizándome fines de semana de ver 2, 3, 4 películas, de poder congelar las películas, rebobinar y verlas otra vez. Esto para mí es una paradoja que se ha convertido ahora con streaming y con Netflix y con todos estos canales de visionado online. Todo esto ha desaparecido y se ha convertido en basura. Hace unos años decidí que quería hacer una obra gigante. Siempre me pongo a temblar cuando se me ocurren estas ideas, pero una vez que me han entrado en la cabeza ya no puedo dar marcha atrás. Esto es el problema de la creación. Cuando plantas una semilla, es muy difícil ignorarla. La semilla empieza a crecer en tu cabeza y empiezas a estar muy incómodo si no empiezas a activarte con ese proyecto, por muy loco, muy ambicioso, muy grande que sea. La idea era hacer una obra con miles de DVDs, porque cada vez que iba yo a estos centros de reciclaje veía más y más DVDs que se estaban tirando, porque, como digo, un poco por la explosión de Internet y de Netflix y ya cada vez la gente ya no compra ni alquila los DVDs. Y la idea, esto es un Photoshop que hice un poco para intentar representarlo, hice esta especie como de forma de nube, ¿no? Porque quería aludir un poco a la nube tecnológica donde todas estas películas están, no todas, pero muchas de estas películas acaban. Y para mí era fundamental hacer este Photoshop, esta especie como de simulación de, de lo que yo quería que fuera la instalación. Porque esto además me sirve para mostrar, cuando viene gente al estudio, y tengo varios de estos proyectos, así, de proyectos como de cajón de deseos, ¿no? De proyectos que quiero hacer algún día, me gusta enseñarlos a cuando vienen curetos o vienen gente de museos, fundaciones, entidades que considero que pueden ayudarme a producir y a exponer una obra de este tamaño, pues me sirven de mucho estas imágenes, ¿no? Me propuse una serie de reglas.
Por ejemplo, tenía que ser 2.400 películas en formato DVD. No podía haber repeticiones de esas películas, tenía que ser únicas. No estaba coleccionando las películas porque eran obras maestras ni nada parecido, sencillamente porque me las encontraba, porque eran baratas, porque estaban en la basura. Mi presupuesto máximo que pagaba por un DVD era €1 o $1. Pero sobre todo era la idea de un material que estaba ya como en el último capítulo de su vida y que estaba a punto de desaparecer, de triturarse, ¿no? Y también quería que fuera un proyecto muy políglota, con un cine representado de todo el mundo. Por supuesto que tenía Hollywood, por supuesto que tenía cine español, pero también quería Bollywood, quería cine del Medio Oriente, latinoamericano, soviético, ruso, la gran industria de Hong Kong, también Nollywood, que es una industria muy poco conocida que hay en Nigeria, que es, de hecho, es donde más películas se producen anualmente, es en Nollywood. Todo esto quería que estuviera representado en este proyecto. Durante año y medio estuve recopilando los DVDs. Aquí tenemos a Félix en el rastro, que era como mi dealer de DVDs, que me preparaba ahí unas bolsas, veis detrás de él unas bolsas, que cuando yo llegaba eran DVDs que él me preparaba, que eran muy baratas, ¿no? Y yo iba con mi hoja de Excel en mi ordenador, porque la verdad es que llegaba un momento después de varios cientos y cientos de DVDs, se me olvidaba qué títulos tenía y cuáles no. Llegó un momento que Félix se repetía al final, y sobre todo era todo muy Hollywood, ¿no? Y entonces lo que me planteaba es que cada vez que hacía un viaje de trabajo intentaba encontrar con mucha dificultad lugares que vendían DVDs y en este sentido pues pude tener esta cosa tan internacional que yo quería, como una expresión artística totalmente global y cosmopolita, ¿no? O encontraba videoclubs que cerraban. Vi un cartel, esto me lo encontré por casualidad, un cartel en la tienda de un videoclub en Alcobendas que decía se venden DVDs y entré en la tienda y le pregunté al encargado qué DVDs vendía y me acuerdo con este gesto, así con la mano, como vendo la tienda entera. Empecé a charlar con este hombre que se llamaba José, un poco sobre la historia de esta tienda. Llevaba veintitantos años abiertas y realmente cada vez ya tenía menos clientes. Esto era, como veis, tenía bastante frío. No tenía dinero ya ni para la calefacción y esto eran a finales de diciembre y el 31 de diciembre se le acababa ya el contrato de alquiler del local y tenía que, bueno, pues deshacerse de su género, ¿no? Y, bueno, fue un momento triste para mí porque al final también yo rematé un poco con la compra de todos los DVD, rematé un poco los veintitantos años de historia de este local, con todos los vecinos que habían disfrutado de todas estas películas que ya no pasaban. Y bueno, pues le compré, llegué a un acuerdo y le compré prácticamente la tienda entera. Eso había hay dos películas que ya tenía, que no se las compré, pero básicamente le compré la tienda entera. Le llamé varias veces para invitarle a la inauguración de la obra, nunca dio señales de vida. Me hubiera gustado que hubiera visto en lo que se convirtió su material que él tanto amaba y que tanta tristeza le daba deshacerse de él. En fin, un paso histórico, ¿no? De la muerte de un DVD y el que yo intento dar vida a través de este proyecto, una nueva vida, ¿no? Aquí veis un poco la pinta que tenía mi estudio, donde aquí llegaba la fase dura de intentar visualizar 10 películas al día. Esto lo conseguí más o menos entre 7 y 10 películas al día, lo hice durante unas 3 semanas. Y después de 3 semanas estaba ya al borde del suicidio. Esto era demasiado duro, mis ojos estaban todos rojos y estar inmerso en este mundo del audiovisual, del cine, era demasiado duro, pero fue un ejercicio muy interesante para mí tener esa inmersión total, ¿no? En el lenguaje del cine sobre todo de ver cómo se construyen los planos, las escenas, ¿no? De una forma, me temo que muy, muy de fórmula, ¿no? Todos, sobre todo el cine de Hollywood, siempre se construye narrativamente de la misma forma. Pero esas 3 semanas me sirvieron ya para encontrar todos los temitas, los temas que yo estaba buscando, ¿no?
creo que tenía cerca de 70 temas diferentes, desde primeros planos de cara, a caballos, a detalles de ojos, a manos, a puertas, vehículos, incendios, explosiones, tenía un montón. Según iba viendo las películas ya en fast forward, cuando veía un segmento que me interesaba, lo atrapaba, lo ripeaba y tenía hecha una programación que inmediatamente la metía en una carpeta temática para luego tener todos esos fragmentos, miles de fragmentos ahí acumulados. Hubo algo importante que ocurrió en el proceso y es ver todos los estuches de plástico vacíos, que al final me di cuenta que eran como libritos, como libros, ¿no? Como una biblioteca. Es curioso que me recordó un poco a las palabras de Walter Benjamin, siempre muy observador en todo lo referente a lo tecnológico, y él una vez dijo que las nuevas tecnologías toman la forma de los que están sustituyendo. Esto me parece interesante porque si pensamos en el DVD como un sustituto del libro, ahora a su vez el DVD ha sido sustituido y hecho obsoleto con el mundo de archivo digital online, en la nube, ¿no? Para mí era importante incluir la biblioteca de todas las películas que formaban parte de la obra final, que la vais a ver ahora, os la voy a dejar que la veáis, Sika. Y me di cuenta que quizás estábamos llegando, yo me he constatado, llegar al final de un arco histórico que empezó con la invención de Gutenberg, la invención de la imprenta y del libro impreso, y que ese invento del Renacimiento hemos llegado hasta nuestra época actual, en la que ha muerto el soporte matérico para almacenar información, para almacenar conocimiento. Desde Gutenberg hasta el DVD, siempre hemos tenido inventos, medios, artefactos para almacenar conocimiento y almacenar información, y que de repente en nuestros años, en nuestra vida, ha hecho ¡puf! Y se ha disipado. Y aunque podemos decir que toda esta información está en la nube, y la nube no es una nube, la nube son unos servidores que están en el desierto de Utah o en Noruega y que son unas máquinas tan físicas como las que teníamos antes, pero la realidad es que para el consumidor nuestra relación con la información, conocimiento ya deja de ser matérica, es virtual, es intangible, se ha disipado. Y para mí este cambio es un cambio radical, es un cambio, casi podemos decir, de un cambio de paradigma epistemológico absolutamente dramático, y que estamos ahora empezando a atisbar cuáles son las consecuencias de ese cambio. Es un cambio que de alguna forma yo también estoy intentando entender como ciudadano, como espectador, como artista. Os voy a dejar ahora un poco, bueno, aquí una foto del montaje después de 1 año y medio de trabajo duro, intenso. Fue finalmente el Museo de la Universidad de Navarra, en Pamplona, la que me ayudó a producir esta obra, una obra que yo considero una obra fundamental del estudio, una obra que está hecha con 5 proyectores sincronizados, con un vídeo mapeado muy preciso de los 2.400 películas de DVDs que forman parte del conjunto, y también no se ve muy bien pero en esta imagen, pero hay 12 altavoces que están por encima del conjunto de DVDs. Esos 12 altavoces, cada uno tiene su pista de audio, una pista de audio que está hecho con todas las peliculitas que estoy proyectando, y que trabajé con un compositor, con Alexander McSween, que ecualizó y hizo una composición, un paisaje sonoro con todos estos trocitos de películas, que es una parte muy importante de la experiencia de Sika. Por cierto, la obra se llama Sika. Los Sika, S-I-K-K-A, eran las monedas de oro que tenían un agujerito en medio, que en tiempos babilónicos se empezaron a coser a la ropa. Era una forma de ostentación, de poderío, ¿no? De mostrar la riqueza
a la tribu, ¿no? A los demás, sobre todo en ese momento, ¿no? De cuando salía el sol y brillaba el sol sobre las monedas de oro, pues daba casi un aspecto casi divino, ¿no? A esas personas. Realmente la lentejuela viene de los Sica. Esta versión que tenemos del plástico actual de los Sica me hizo pensar cuando acumulé todos estos DVDs en las lentejuelas, en el glamour falso de Hollywood, del estreno, ¿no? De las starlets que lleva su traje de lentejuelas, ¿no? Y de esa especie de falso brillo que quizás es algo tan relacionado con el mundo del cine y de la imagen. Os voy a dejar que veáis ya la documentación de Sica Ingentium con su sonido y aprovecho también para coger un vasito de agua mientras lo veis. Here's Johnny. You're supposed to be communicating that to Johnny. You managed to what? You're supposed to be communicating. Maintenant, si on surveillait de bien, Ils sont restés chez Dragon. Et c'est pour vous. Question. Voy a interrumpir un momento la presentación y la pantalla compartida para ver si, porque ahora voy a entrar un poco en otra fase de la presentación, a ver si alguien tiene alguna pregunta que me queráis hacer por el chat. No sé si a lo mejor os puede oír, me parece que igual también os puedo oír o lo tenéis anulado el sonido, pero antes de entrar en esta segunda fase de mi presentación, igual es un momento para alguna otra pregunta de lo que os he enseñado hasta ahora, ¿no? Pero bueno, como veis, Sica Ingentium fue un proyecto que luego pude traer a Madrid, a la Sala Alcalá 31, donde, bueno, después de tantísimo trabajo que significó el proyecto, para mí fue muy emocionante ver el grado de disfrute del público, ¿no? Es como que todo ese trabajo hace que merezca la pena cuando finalmente ves tanto al público disfrutarlo. Fue una obra además que me llevó al borde de la bancarrota, ¿no? Porque fue una obra que luego tantísimas horas, días, semanas, meses de trabajo que no pude a lo mejor atender a otros proyectos. Me tuve totalmente obsesionado. Y luego, gracias a Dios, el Museo de la Universidad de Navarra decidió adquirir la obra para hacerla parte de su colección, cosa que para mí fue importante, no solamente porque fue un alivio económico, sino también que de alguna forma es una obra que pertenece ya a la colección, ¿no? de un museo aquí en España y estoy muy contento de que sea parte de su colección.
Bueno, no veo que no entra ningún proyecto o ninguna pregunta por el chat. Pues en ese caso voy a continuar con mi presentación. Vamos a entrar un poco en la transición hacia el espacio del Big Data, ¿no? Hemos estado mirando muchos temas hemos estado viendo temas de obsolescencia, de residuo y todo lo que he hecho con ese mundo que yo llamo de Small Data. Vamos a ver qué pasa ahora. Lo que pasa ahora es el algoritmo. Lo que pasa ahora es que como artista empiezo a hacer obras generativas, obras algorítmicas, obras que no tienen ni principio ni final, sino que están reaccionando en tiempo real al data que le está entrando. Aquí tenemos esta obra que se llama Ripple, que presenté en Arco en el año 2017, una proyección a 3 pantallas con 3 proyectores en la que se ve una animación abstracta, pero que está creada con noticias. Las noticias, en este caso de la página web del país, pero normalmente lo hago con páginas web de varios noticieros, ¿no? De páginas web tipo CNN o BBC o Euronews. Y cada vez que estas páginas web de noticias cuelgan una noticia de vídeo, yo la meto en la obra de arte y va cayendo por la pantalla y dejando atrás un rastro. Ese rastro tapa las noticias que acaban de ocurrir hace unos minutos y queda constantemente refrescado con las nuevas noticias. Las nuevas noticias que pueden ser cualquier cosa, desde un acto terrorista a un acontecimiento deportivo, a un vídeo viral, bueno, mezcla tan, a veces casi diría esquizoide, ¿no? de noticias que van desde lo traumático hasta lo banal, ¿no? En ese bombardeo constante, 24 horas al día, 7 días a la semana, que significa la transmisión de información digital, es un cambio muy radical de los ciclos de consumo de noticias de información. Antes había unos ciclos muy claros. Comprabas el periódico por la mañana, lo leías con el café y el desayuno, quizás por la noche veías el telediario y se cerraba el ciclo de noticias hasta el día siguiente. Ahora esto es una vorágine constante de información que es muy parte de los ciclos los ciclos digitales de la sociedad en la que vivimos actualmente, que exige muchísimo al público, al ciudadano, al espectador. Yo estoy intentando entender esos nuevos ciclos, ¿no? También la idea de la biblioteca, del archivo, ¿no? Aquí tenemos esta obra que se llama Aqueous, que es un tríptico, alusión al tríptico sacro, ¿no? De tantas iglesias y catedrales europeas, pero que en este caso lo que representa es YouTube. Es decir, ese oráculo al que todos vamos últimamente para consultar todas nuestras dudas, todas nuestras deseos, todas nuestras interrogantes, nuestras pasiones, confesables o no. YouTube es el lugar al que vamos. Y al final lo que ocurre es que en esas búsquedas de YouTube, en este caso la obra de arte te permite meter una búsqueda y descarga los 100 primeros vídeos que aparecen en YouTube bajo esa búsqueda. Y al meterlas en la obra de arte, esos vídeos, las licúa en una abstracción muy líquida, muy abstracta, e invita al público a interactuar con la obra y a crear sus propias composiciones líquidas, donde según la búsqueda pues vas a tener composiciones más rojas. Si metes, por ejemplo, películas de Charlie Chaplin, vas a tener una composición muy blanco y negro, o esta que era la de los volcanes, muy de fuego. Te invita a componer con las búsquedas de YouTube. Pero sobre todo quería pensar en ese nuevo archivo, esa paleta de los casi más de 4.000 millones de vídeos que están ahora subidos a YouTube y cada minuto se suben creo que como 1.000 vídeos nuevos. ¿Qué significa ese nuevo archivo infinito?
que ha crecido víricamente a una velocidad inimaginable, que ha reventado cualquier noción de lo que podía ser la biblioteca clásica, ¿no? La biblioteca de los libros, donde antes uno iba a consultar en las estanterías de la biblioteca esa información que estaba buscando. Ahora esta información que tenemos ahora en nuestros hogares es tan expansiva, es tan enorme, que de alguna forma estoy intentando entender ese nuevo archivo digital, ese nuevo archivo que además es muy líquido porque está circulando por Internet. Aquí tenemos otra serie que se llama Eco, donde tengo este trabajo con pantalla escultórica, que es un material que desarrollamos en el estudio. En este caso, cada obra de la serie Eco está conectado a Internet y está reaccionando a distinta información de distintos fenómenos planetarios. La primera, a la medida de agua, de lluvias, en 95 ciudades. Esta obra que vemos ahora es una abstracción cromática que reacciona a la cantidad de fuegos activos que hay en el planeta, o troposfera, que veis ahora también en pantalla, que reacciona a la contaminación atmosférica. Mientras más azul, más limpio el aire, mientras más naranja, más sucio el aire. Todo esto son con datos que se van actualizando cada pocos segundos. Son obras muy escultóricas. ¿Por qué las pantallas siempre tienen que ser planas y rectangulares? ¿Por qué no podemos crear pantallas que se doblan, que se torsionan? Incluso pantallas que ya ni siquiera miran al público y que dejan entrever todo el cableado que normalmente está escondido a la mirada del público, ¿no? Es a mí lo que más me gusta, lo que está escondido en la tecnología, ¿no? Aquí vemos los data cables, los cables de data que tienen la información de vídeo y los cables eléctricos. En este caso, esta obra reacciona a los volcanes. Cuando hay una erupción volcánica, la animación abstracta tiene también una especie de erupción volcánica cromática. O esta obra que reacciona al viento, la parte de arriba de la pantalla es norte, la de abajo es sur. Se va cambiando el viento y la velocidad del viento, la animación abstracta también se va agitando, se va ralentizando. O esta última obra, donde nuevamente no se ve la cara de las pantallas, solamente se ve el reflejo de esas pantallas en el espacio. Y reacciona la pantalla que mira al suelo a las fluctuaciones de temperatura de la ciudad más caliente del mundo, que es Kuwait, o en el techo, la ciudad más fría del mundo, en Siberia, que va, según va cambiando su temperatura, también va alterando la animación abstracta. Estos materiales de LEDs escultóricos, de pantallas escultóricas, es lo que me ha permitido esculpir con pantalla y tener no solamente una relación con la arquitectura de una forma más dinámica, sino invitar al público a visualizar la obra desde distintos ángulos, desde distintos puntos de vista. Aquí tenemos este proyecto que hice para el aeropuerto de Tampa, en Florida, donde la pantalla se comporta como una enredadera invasora que toma el aeropuerto, la terminal, y en la que se ven una serie de animaciones que están basadas en plantas locales nativas del clima subtropical de la zona central de Florida. Es una obra algorítmica, una obra que tiene variantes constantes donde el algoritmo decide cuántas hojas, cuántas flores, qué combinación de plantas aparecen de una vez, cómo de rápido crecen o mueren. Y aparte de ello, como está conectada a Internet, yo desde el estudio puedo acceder a esta obra y puedo ir añadiendo especies nuevas. Es casi como un trabajo de jardinería virtual. A los jardines hay que cuidarlos. Y yo quizás como un jardinero un poco frustrado, pues tengo que seguir cuidando esta obra que está casi como viva al otro lado del planeta. Tengo que estar vigilándola de vez en cuando, metiéndome en internet y ver que todo sigue bien.
Aquí tenemos otro proyecto de arte público y estos son los proyectos que me han permitido financiar mi estudio y crecer como un estudio ya con un equipo importante de gente, de ingenieros, de programadores, de arquitectos, de historiadores del arte. Yo tengo ahora 8 personas que trabajan conmigo y cubren distintos aspectos de mi trabajo artístico, ¿no? Y en este caso, esto fue un encargo público permanente para un departamento de ingeniería de una universidad en Estados Unidos, para su nuevo edificio. Aquí son 5 pantallas que entran y salen de, digamos, de los techos y de la pared del atrio y se crea como una sensación de continuidad, de transmisión de información continua. Cada uno de los colores, de hecho, está reaccionando a distintos consumos energéticos del edificio. La obra está conectada al servidor central que autorregula el edificio, que se encarga de que cuando sube mucho la temperatura afuera exterior, pues sube automáticamente el nivel de aire acondicionado. En fin, toda esta domótica que hace en muchos casos de estos edificios casi como seres vivos que se pueden autorregular, ¿no? Y aquí cada color pues, representa una fuente energética diferente. El aire acondicionado, el consumo eléctrico, el agua y la cuarta fuente que sigue también es el tráfico de Internet. Entonces, la actividad va cambiando a lo largo del día. Es decir, por las mañanas, cuando llegan los estudiantes, la obra se vuelve muy activa y va un poco decreciendo, según van acabando las clases y se va llegando la tarde, tarde-noche, la obra se tranquiliza mucho y de alguna forma pues, se convierte en algo como casi, no quiero decir parado, pero porque siempre hay algún tipo de actividad, pero empieza a tener una fase muy calmada, ¿no? Aquí vemos un poco todos los estudiantes conectados a Internet, de alguna forma están también convirtiéndose en parte de la obra, ¿no? Y bueno, pues como digo, es como mostrar un poco la intangibilidad de las infraestructuras digitales del momento, ¿no? Todo esto que no vemos, que está de alguna forma escondido, que es tan intangible, tan abstracto por otro lado, pues yo intento a través de estas instituciones, a través de estas instalaciones, hacerlas muy tangibles, muy físicas, muy matéricas, ¿no? Materializar algo que realmente no lo tiene, que es el data. Ya un poco para ir centrando la actividad última mía de los últimos meses, años, aquí tenemos otra instalación pública, se llama Waterfall, es un encargo para la nueva sede de una banca privada en Madrid. La obra toca al suelo, cosa que me gusta mucho, que esté de alguna forma que parezca que la imagen sale del suelo como una especie de fuente. Y en este caso la obra está reaccionando en tiempo real a datos del mercado de valores, de la bolsa, vamos. Cuando los distintos valores están subiendo de precio, escalan por la pantalla, van subiendo por la pantalla. Cuando la bolsa, el valor que se está siguiendo pierde su valor en el mercado, desciende por la pantalla. Entonces hay constantemente estas subidas y bajadas que siguen en tiempo real el flujo de información financiera y del mercado en tiempo real. También un poco cómo la obra en sí evoca formas naturales de cataratas, de la fluidez del agua, ¿no? Lo líquido. Para mí es algo que me interesa mucho como paradigma de lo digital. Quizás una gran influencia de este libro que tanto me afectó cuando lo leí, de Modernidad líquida, de Zygmunt Bauman, una lectura obligada, que habla un poco de la modernidad líquida, la modernidad software, que es la que estamos viviendo en la actualidad, en la que todo se mueve, todo está en perpetuo cambio y ¿no? Una fluidez constante, al contrario de una modernidad, digamos, de hardware, una modernidad de máquinas y de acero y de ruedas dentadas, que es la de la modernidad del siglo XIX y XX, que ya de alguna forma hemos superado. Esta fue mi primera exposición pandémica
que se inauguró en mitad de la pandemia. De hecho, la galería nunca pudo abrir. Es una exposición que hice en Nueva York. Solamente se vio a través de Internet, a través de las webcams, quizás muy apropiado para los tiempos que hemos vivido, ¿no? Había una webcam que te permitía ver un poco la obra siempre ahí funcionando en soledad. En este caso, la obra está reaccionando a Google Trends. La abstracción que veis en estas pantallas en realidad son las palabras de las búsquedas que están más calientes, por decirlo de una forma, en Internet, en búsquedas en YouTube, en Google y en todas las plataformas Google. Entonces, de vez en cuando se puede descifrar la palabra, pero en general son palabras que van dejando como una especie como de polvo, de pigmento, casi en términos pictóricos, va dejando como una especie como de polvo, una estela, ¿no? Se habla mucho del digital trace, ¿no? Del digamos, el rastro digital que dejan todas nuestras búsquedas. De alguna forma yo estoy intentando activarlo, ¿no? Google ofrece este servicio que se llama Google Trends, que te permite ver cuáles son los topics más buscados del momento. Y es con esto que yo creo esta obra. Es una obra que, como digo, se alimenta de al final lo que está en la cabeza de todas las personas que están en un momento dado haciendo búsquedas en el Internet, que realmente es como crear un rayos X de lo que tiene la gente en la cabeza en cada momento. Bueno, aquí vemos algunas de estas obras se han podido luego colocar en colecciones privadas, colecciones públicas. Si queréis luego podemos hablar un poco también de cómo voy consiguiendo colocar estas obras en distintas colecciones, que no es fácil cuando uno trabaja con tecnología, el vivir el trabajo que hace uno, y es algo que me interesa mucho, el compartir mis experiencias de la economía de supervivencia del artista en nuevos medios. O sea que por favor luego no os cortéis a la hora de las preguntas, de hacerme todas las preguntas, porque es una información que me interesa mucho compartir. Aquí en este caso pude colocar una de las obras Below en la nueva central del banco ING en Madrid, a la entrada digamos, de empleados. Ahí tenemos un poco a la izquierda las puertas giratorias de la entrada de empleados, y la obra está ahí, como digo, en tiempo real, siguiendo todos los trending topics del momento, pero que al final se ve como una obra como muy, muy lumínica, muy abstracta, detrás de la cual hay un poco esa pulsión de lo que está en la mente del ciudadano a través de sus búsquedas. Otro encargo reciente que se llama Térmica. Esto lo podéis ver en la calle Jorge Juan, que esquina con Velázquez. Es una casa de unos pisos, unas viviendas. Y en la portería pues me encargaron esta obra, que es una obra también muy abstracta, que está reaccionando a la meteorología de Madrid en tiempo real. Cada color representa un aspecto diferente del tiempo, por ejemplo, la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, el viento, y según vayan cambiando y oscilando estas lecturas, la obra también va cambiando y oscilando. De hecho, hay un código QR en el lateral que permite a los visitantes de este edificio interpretar la abstracción. Para mí es clave esa idea de abstracción, ¿no? Yo no quiero crear visualización de datos, yo quiero crear arte, y quiero crear arte con data, pero no quiero necesariamente ser esclavo de ese data, no quiero instrumentalizar el data para que se convierta en una herramienta útil, para realmente ver la obra de arte y saber si ese día te tienes que poner un impermeable o llevar paraguas. No, no es eso mi intención. Yo quiero que haya una experiencia en el público que tenga la sensación que detrás de esa abstracción que está viendo hay el pulso de data, de esa ventana tremenda que ha significado Internet, esa nueva ventana que tenemos al mundo, a información muy detallada, información que ocurre a veces en lugares muy remotos del planeta y que tenemos ahí en la palma de nuestras manos disponible para poder
descifrar, entender, interpretar. Y también está la idea de la abstracción de este data. Estamos nosotros rodeados de data, estamos usando data ahora mismo para comunicarnos, para hacer esta presentación. Pero el mundo del data es muy intangible, es muy abstracto para la mayor parte de los ciudadanos. Me interesa de alguna forma utilizar la abstracción para representar estos entornos tan abstractos. Hablando también de archivos, de colecciones, de bibliotecas, tengo este proyecto, Amalgama el Prado, para celebrar el bicentenario del museo. Lo que hice es que licué todas las pinturas expuestas en el museo, las derretí sobre la fachada de la entrada Goya del Museo del Prado. Estuvo 4 noches, desde diciembre de 2019, a los pocos meses antes de que todo cambiara con el COVID. Aquí la licuación hace que todas estas pinturas vuelvan a su estado primigenio. Es decir, toda pintura empezó como material mojado sobre la paleta del pintor, que luego se secó sobre el lienzo. Pero me interesaba esta idea un poco como el origen primordial de toda la pintura, ¿no? De masa húmeda informe, donde un color, un material se mezcla con el otro. También es alusión a la licuación del arte filtrado por Internet. Al fin y al cabo, cuando un museo cumple 200 años, va a empezar a pensar en los próximos 200 años. Estamos ante una realidad donde la gente ve arte más por Internet que directamente en las salas o en los museos o en las galerías de arte. Eso cambia la forma de ver el arte. Es un arte que recorre los canales, las infraestructuras digitales y por ello pierde su materialidad. Se convierte en líquido, metafóricamente hablando. Por supuesto que esto, cuando estuvimos encerrados, en el 2020, ocurrió más que nunca. Porque realmente no teníamos otra opción que ver arte exclusivamente por Internet. Tenemos esta pinacoteca derretida y yo quería que nos hiciera pensar un poco en qué va a ser de las pinacotecas del futuro. Ya para ir acabando, bueno, esto es ahora me he convertido en el artista que celebra los aniversarios de los museos. Esta es una obra reciente también que he hecho para un museo en Washington, D.C., en Estados Unidos, un museo maravilloso, el Phillips Collection, que estaba celebrando su centenario y me hicieron hacer algo parecido a lo del Prado, pero en este caso toda la colección derretida en el interior del museo, en una pared que desciende 3 pisos y donde cae como una especie de catarata continua en la colección. Tengamos en cuenta que esto es una obra generativa, que las obras nunca caen de la misma forma, las pinturas nunca se mezclan de la misma forma. Esto es también parte de la magia de la tecnología de proyección con estas lentes telescópicas, lentes periscópicas, que permitía proyectar en unos ángulos muy acentuados. Apenas había 1 metro de distancia entre las escaleras y la pared del fondo. Poder proyectar ahí detrás, yo nunca pensé que iba a ser posible, pero a través de una empresa audiovisual conseguimos ver cómo hacerlo para crear esa especie como de pared, casi como un papel pintado que va descendiendo por la pared del museo, con unos ejes y unas ópticas muy especiales para conseguirlo. Otra obra generativa reciente de gran escala, Bifurcación, creada para el Festival de Nur, el Nur Festival en Arabia Saudita, en Riyadh. El encargo fue hacer algo sobre el edificio Zebra, que estáis viendo en pantalla, que tiene 85 pisos de altura, un rascacielos gigantesco. Un canvas también importante, y decidí, un poco jugando con la forma que tenía esta especie de zigzagueo que tenía la cubierta del edificio, decidí crear una animación de relampagueo. Esos relámpagos están reaccionando en tiempo real a
los datos que estamos recibiendo online de tormentas que están ocurriendo por todo el planeta en tiempo real. La obra de arte realmente es el algoritmo. Un algoritmo que además está procesando información muy detallada, como por ejemplo cuál es el voltaje de esos relámpagos que hay en, yo que sé, mitad del Pacífico, qué tipo de relámpago es, si es de nube a nube, de nube a tierra, cuál es la localización geográfica de toda esa información. El algoritmo lo procesaba, lo interpretaba y generaba esta proyección a través del láser. Esto no es una proyección de vídeo, es una proyección de láser que va proyectando sobre la fachada de las cuatro fachadas de este rascacielos. Pero era una obra que además se podía ver desde toda la ciudad, una obra que cambiaba constantemente según el sistema. Es un detalle importante y no son que ahora está reaccionando muy rápido a la información que le llega. Trabajar con arte generativo es muy difícil de que se repite. Diálogo accidental, algo que de alguna forma parte de la cosa. Ya para acabar os quiero enseñar mi último proyecto, un proyecto que ha estado 3 años en producción, que se llama Dinamo. Esto es un encargo para el pabellón de España en la Exposición Universal de Dubái, que se inauguró pues, hace mes y medio, el 1 de octubre. El pabellón de España, la comisaria del pabellón de España, se llama Carmen Bueno, me vino hace 3 años, me dijo que estaba buscando una obra tecnológica, interactiva y que diera una imagen de España innovadora y tecnológicamente sofisticada. Y pensó que yo podía ser un artista que con una enorme libertad me invitó a presentar un proyecto. El proyecto que presenté aquí lo vemos en un 3D que creé. Son 3 anillas entrelazadas y realizadas con estas pantallas LED escultóricas, estas pantallas flexibles que, como digo, que ya habéis visto algunos ejemplos. Una obra que cuelga de un domo y un espacio que se llamó finalmente el atrio, con una rampa que va girando, va descendiendo alrededor de la obra de arte. Quería que fuera un espacio muy ritual, un espacio además donde la interactividad del público quería que ocurriera a través de una barandilla interactiva, una barandilla con unos sensores que son los que permiten al público básicamente dejar su huella y activar la obra de arte. Aquí esto es una foto de proceso, para que veáis un poco la escala de la obra. Esto es en Alfa Arte, en el País Vasco, que es mi fabricante que tengo maravilloso, cuento con Alfa Arte, con Andoni, cada vez que tengo que hacer un proyecto que tenga un elemento metálico, él es la persona que me va a ayudar. Como veis aquí, veis un poco el esqueleto de la obra, que es una estructura metálica, y donde los LEDs, solamente en este caso la anilla inferior está con los LEDs, se adhieren magnéticamente a la estructura metálica que le da forma a la obra. La obra se llama Dinamo y quiere un poco metafóricamente convertirse en un dinamo que coge la energía del público. A través de esta barandilla interactiva el público coloca las manos, veréis ahora un vídeo cómo funciona, y cuando mete las manos debajo de la barandilla, eso hace que se activen unas partículas sobre la pantalla. Mientras más gente interactúa con la obra, más partículas se ven en la pantalla y llega un momento que la obra ya coge energía y se dispara.
y crea una experiencia ahí como muy intensa, muy sobrecogedora. La obra tiene ciclos de carga y descarga. La obra a veces ruge, con todo el rugido de la intensidad visual y acústica. Es una obra que está hecha en colaboración con el fantástico compositor y artista de sonido Francisco López, que grabó muchas maquinarias y fábricas para crear digamos, este paisaje sonoro que también es interactivo, generativo, que va cambiando constantemente. Y al final pues ha quedado un proyecto para mí que ha sido de una intensidad brutal, de una emoción indescribible, de una dureza tremenda también en la ejecución, pero como vuelvo a decir, como antes, el día 1 de octubre, cuando finalmente empecé a ver las caras del público que llegaba a ver la obra, pues ya todo mereció la pena. Voy a dejar que veáis el vídeo tranquilamente. Bueno, pues con esto ya de alguna forma quiero acabar mi presentación y abrir un poco el turno de preguntas. Podéis consultar otros proyectos y bueno, intento mantener un canal de Instagram bastante activo y dinámico y si queréis seguirme, pues fantástico y si no, pues no pasa nada. Vamos a aquí acabar la pantalla compartida. Y bueno, decir que según estos proyectos, como digo, que me han permitido crecer y me han permitido un poco, digamos, crecer artísticamente, pero también en mi equipo, ¿no? Pues yo no soy nada ahora sin mi equipo, ¿no? Y todos estos proyectos que estáis viendo son de una envergadura, de una ambición que sería imposible acometer
individualmente. Veo aquí un comentario que se me corta la voz, espero que me hayáis podido estar siguiendo. A ver, me gustaría ahora pasar al turno de preguntas. Voy a ver si yo puedo parar el grabado.